Pues la verdad es que muy bien, esperando esta videoconferencia, que estamos a las puertas de una buena conversación, como siempre nos caracteriza y como decía Orson Welles, y en este caso sobre un tema que además de importante es trascendente y además creo que nos la jugamos, sinceramente. Ya no es un tema relevante, es un tema en el que nos la jugamos. Y a mí me gusta decir que en estos momentos, pues hasta ahora, pues los políticos eran señores de haciendas porque como consecuencia de la gestión económica cada vez más relevante del sector público y el papel más creciente de los sistemas impositivos y fiscales en todos los países, pues realmente pues el político, el gobernante, pues tiene en sus manos las haciendas de sus contemporáneos, ¿no? Que me gusta llamarles así mejor que sus conciudadanos, ¿no? Pero ahora con la pandemia van a empezar a ser señores no solo de haciendas, sino también de vidas y haciendas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué recomendaría? ¿Cuál es tu visión de cómo tiene que ser ese señorío sobre las vidas que esperemos que también lo sea sobre las haciendas, pero que haya ese señorío que muchas veces pues notamos que nuestros gobernantes o nuestros políticos no tienen, ¿no? Pues durante muchos años, bueno, pues se ha tenido la famosa frase y lapidaria de aquí siempre se ha hecho así, se puede aplicar perfectamente a la sanidad, es decir, a la historia de la sanidad de los últimos siglos. Aquí siempre se ha hecho así. Las evoluciones en la sanidad han venido de la mano de las farmacéuticas, con nuevos medicamentos, nuevos tratamientos y de la biomedicina, sobre todo de la biomedicina. Pero ha habido una separación, y digo de poderes, entre el poder sanitario y el poder económico. Hace apenas un año y medio, desde junio, a últimos de junio del año pasado, el prestigioso cardiólogo Jerónimo Farré hizo una entrevista, le hicieron una entrevista en un diario y el titular era tenemos un sistema sanitario bueno, bonito y barato. A 6 meses de comenzar la pandemia. Yo ya en ese momento respondí a ese artículo y dije que ni bueno ni barato, y bonito, pues bueno, es cuestión de estética y de gustos, que a uno le guste más el edificio o la habitación o los pasillos. Pero ni bueno ni barato. Entonces hay que transformar, hay que cambiar. Estamos implantando, existe un paralelismo entre la tecnología y la sanidad, en el sentido en que la tecnología está avanzando muchísimo, pero se está implantando sobre estructuras organizativas y procedimentales y modelos de negocio anticuados. Y en la sanidad ocurre lo mismo. Es decir, la biomedicina, la farmacología está avanzando muchísimo, pero se está instalando sobre sistemas sanitarios anticuados, muy anticuados. Cuando hablas de sistema sanitario, hablas de la relación entre medicina preventiva y medicina curativa. Los políticos les gusta más ponerse medallas de inaugurar edificios que de implantar o desarrollar ambulatorios o centros de atención primaria. La estructura del sistema sanitario es fallida, como se ha demostrado en esta pandemia. Más allá de si hay más o menos hospitales, si hay más o menos centros ambulatorios, o sea, más allá de todo eso, es la estructura
de funcionamiento de todo ese engranaje. Tenemos que hablar de un ecosistema sanitario. Un ecosistema que esté formado por diferentes núcleos de tratamiento, de predicción, de asistencia. Es decir, hay que especializar la estructura sanitaria. Lo que no podemos consentir es el sistema hospitalario que tenemos actualmente. Es un sistema hospitalario que de 8 de la mañana a 3 de la tarde es un consultorio. O sea, un gran hospital se convierte en un gran consultorio. Miles y miles de personas van a este hospital a pasar consulta. A preguntar. Sí, sí. A preguntar y no a ser tratado. O a contar qué es lo que le pasa, o que el médico le diga las pruebas han salido todas bien. O te tienes que hacer otra prueba más. Es decir, las millones de horas que se pierden anualmente por este tipo de sistema de consultorio en hospitales. También le podemos sumar la gran contaminación por la concentración en una pequeña zona de miles de vehículos particulares, de transporte público y la mala gestión que se hace del reparto poblacional, que ese es otro tema. Es decir, ¿cómo se reparte poblacionalmente la asistencia a un centro hospitalario o a un centro de salud? Un centro de salud o consultorio, pues quizá esté más cercano al ciudadano porque está localizado en distintas zonas, es decir, que tiene una malla, existe una malla. Pero los hospitales, en Madrid, por ejemplo, hay 2 hospitales que están a 100 metros de distancia, 2 grandísimos hospitales, el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital La Paz. Están a 100 metros de distancia. Y un caso particular, mis padres tardaban, o sea, su hospital de referencia era el Hospital Ramón y Cajal. Mis padres tardaban 1 hora y media en desplazamiento en transporte público para ir a su hospital de referencia. Eso es inviable hoy en día. Eso es inviable. Entonces, es necesario cambiar esa estructura, esa ramificación de centros. Hay que especializar, hay que tener un gran hospital que se dedique a investigación y a grandes cirugías y que esté fuera de las grandes poblaciones. Digo, uno, tendrá que haber N en cada país, pero que sea el centro neurálgico de la zona exclusivamente para cirugía e investigación, donde no haya consultas, donde no haya absolutamente nada, sea dedicado a esto. Y luego ese ecosistema que introduzca o que ensamble todo este tipo de casuísticas que se están dando en estas últimas décadas y que no han tenido una respuesta del sistema sanitario. Por ejemplo, en la cronicidad. Cada vez somos más personas con alguna enfermedad crónica. Gracias a Dios vivimos muchos más años. No existe un centro a nivel nacional que englobe y estudie y trate la cronicidad. No existe. Y luego, si nos pasamos al barato de la declaración del doctor Farré, pues voy a poner un ejemplo. En España el 25% del gasto asistencial,
se lo llevan las consultas, de lo que tú has dicho, a ver a la cara del médico, a contarle tu vida, a echarte unas risitas y que te diga él pues alguna cosita, te haga la receta, te manda un medicamento y has estado 10 minutos o 5 o 15, pero mientras tanto has estado esperando a lo mejor media hora, otra media hora más de desplazamiento. Es decir, es un sistema fallido, es un sistema fallido. Y hablando de la cronicidad, voy a utilizar el ejemplo del SIDA. O sea, en España el coste, el gasto única y exclusivamente en retrovirales, solo en retrovirales es de 1.000 millones de euros al año. 1.000 millones de euros. ¿Y por qué? Y creciendo. ¿Por qué? Porque gracias a las farmacéuticas y a la biomedicina y demás, pues una persona que contraiga el VIH no muere, no fallece. Es decir, tiene una vida totalmente normal y si fallece, pues será o de viejo o de otra patología. Entonces, ¿esto qué genera? Y esto es traspolable a otras cronicidades. ¿Qué genera? Una caída de la prevención. Es decir, nos volvemos laxos a la hora de tomar medidas preventivas y no contagiarnos. En España, el 60% de los nuevos contagios de VIH son provocados por personas que desconocen que son portadoras del VIH. El 60%. En Estados Unidos es el 50%. O sea, ¿cómo es posible que tengamos 1.000 millones al año dedicados a un medicamento para tratar una enfermedad crónica cuando más de la mitad de los nuevos contagios se produce por personas que desconocen que lo tienen? O sea, ¿cómo es posible que no se haga nada por evitarlo? Una vez más, el punto es el balance entre medicina preventiva y medicina curativa, ¿no? Como estás diciendo, ¿no? ¿Y eso cómo sería? Porque hasta ahora lo que hemos visto han sido campañas que además han sido desarrolladas con una logística de autobuses que iban viajando por los pueblos y ofrecían gratuitamente pruebas para detección de cáncer de mama en las mujeres, ¿no? Pero este ejemplo que todos tenemos en la retina, no sabemos si forma parte de un plan, si es algo recurrente, si tiene, como tú decías antes, una malla para llegar al 100% de la población y, sobre todo, si esta experiencia logística sería extrapolable a la detección de otras enfermedades, ¿no? Como pudieran ser la que has citado, ¿no? Claro, por eso es necesario un sistema nacional de enfermedades crónicas. Es decir, un único organismo que centralice todas las acciones que tenemos que llevar a cabo para paliar el impacto, primero, sanitario, social y económico de las enfermedades crónicas. Esto en la ONU... Una curiosidad, ¿las enfermedades crónicas son contagiables todas, como has dicho, o solo son algunas las que son contagiables? No, hay de diferente tipo. Hay algunas que sí son contagiosas y otras que son o por hábito de vida o por genética. Y sería razonable que hubiera una distinción entre las que son contagiosas y las que no lo son, a efectos de su control, ¿no? No, claro, bajo la cúpula de este sistema nacional que yo propongo
de cronicidad, existirían diferentes áreas que tratarían de forma global cada una de los tipos, de la tipología de las distintas cronicidades, pero todas bajo un mismo paraguas de ejecución, es decir, un plan global que englobe, que trate cada una de estas tipologías. Entonces, es una manera de ir directamente al origen de cada una de ellas y tratarlo de manera personal y directa, analizando casos, caso por caso, casos globales. Es decir, no existe, partimos de la base de que no existe un tratamiento único para todos los pacientes. Está O sea, claro cada paciente necesita su propio tratamiento. Sí, tú y yo hemos coincidido muchas veces en esa frase de que los buenos médicos dicen que no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Y por eso es por lo que hay que estudiar, como está recomendando el caso concreto. Pero por otro lado, estamos muy acostumbrados, y creo que empezabas a hablar de que Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud o otros organismos internacionales, y ahora mismo incluso están generando protocolos, ¿no? Protocolos que en el mejor de los casos, según dicen, llegan o son eficaces en el 80% de los casos, ¿no? Pero hay un 20% que es una cifra relevante que no ocurran, ¿no? ¿Cómo haces tú ese balance o cómo recomiendas o qué podría sugerir, y estamos siempre hablando de políticos, qué podría sugerir tú a los políticos para que haya ese balance, ¿no? entre ese ecosistema sanitario que tiene que equilibrar lo que es la sanidad universal con la sanidad singular, término que nos hemos inventado tú y yo recientemente, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota personal. Desde hace 2 años, cada vez que voy al centro de salud, pues a una revisión de tensión arterial o cualquier otra circunstancia, me repiten, ¿le han avisado a usted para hacer la revisión de colon? Yo soy una persona de riesgo por antecedentes familiares de cáncer de colon, estómago. Pues desde hace 2 años, no, es que hay una campaña de prevención, tal. No me han llamado nunca. O sea, desde hace 2 años ni he recibido una carta, ni me han llamado para hacerme una revisión. Hay una aplicación para móvil que la tengo descargada, desde la cual se puede solicitar una cita o para hacer la prueba y demás, y no funciona. O sea, no funciona. Entonces, ¿qué pueden hacer los políticos? Ejecutar los planes, no contarlos, no decirlos, sino ejecutarlos. Porque tanto la ONU como la OMS, como cualquier gobierno, lanzan muchos planes, muchos sistemas, vamos a, pero finalmente no se ejecutan. No se ejecutan como se deberían de ejecutar. Es decir, se hace la propaganda, pero luego no existe esa capa por debajo del plan, que el plan pues, es un PowerPoint, pero debajo del PowerPoint debe de haber un plan económico y una estructura organizativa que soporte esa ejecución y que esté perfectamente planificada. Alguna vez hemos comentado tú y yo que en el futuro de la economía, y cuando hablamos de la economía es el futuro de las cosas, el tema no está si más Estado o más iniciativa privada, sino un trabajo en equipo y los famosos PPPs, ¿no? La planificación público-privada, los proyectos público-privados, ¿no?
¿crees que en el mundo, en la creación o en el nacimiento de ese ecosistema sanitario, el sector privado no ha dicho todo lo que tenía que decir o falta más trabajo en equipo, más colaboración? Por supuesto, por supuesto. Es decir, la colaboración público-privada es una asignatura pendiente y que llevamos suspendiendo eh, muchas décadas, muchas décadas. Es necesario, es obligatorio que un político, que un gobernante ponga a trabajar conjuntamente las áreas públicas con las privadas. Y ahora mismo me extiendo a cualquier área, no solamente la sanitaria, pero en la sanitaria muchísimo más. Y lo hemos visto en este año. O sea, hemos comprobado en nuestras carnes la deficiencia de todos los modelos sanitarios del mundo. Lo único que nos está salvando son los profesionales sanitarios, porque el sistema en cualquier país ha hecho agua por todos los sitios. Y con una integración, con un trabajo común entre la sanidad pública y la sanidad privada, tendríamos mejores servicios, mejores soluciones y estaría todo mucho más concentrado, más coordinado. Desde un punto de vista de comunicación, lo que hemos visto, si queremos hacer la distinción de que en política o los políticos pues los hay que lo que ofrecen es ideología y por otro lado los hay que lo que ofrecen es gestión, no deja de sorprender que cuando se habla de ecosistema, cuando se habla de salud, todo el mundo habla de la ideología o del modelo sanitario o de, dijéramos, lo estratégico, pero no de la gestión, de la formulación de la estrategia, pero no de la implantación o de la implementación de la estrategia. Y creo que Bill Gates ha comentado hace un par de semanas que simplemente por problemas de logística, hasta finales del 2022 no se van a poder extender o llevar hasta el último habitante de la Tierra las vacunas que existan, ¿no? Yo entiendo que muchas veces en medicina, como en tantas cosas, si llegas tarde, pues es como si no hubieras hecho nada, ¿no? Y creo que, ¿crees que hay un desprecio o crees que la empresa privada, más que en en la gestión sería en aspectos más de logística, más empresariales, más de ese sentido común de hacer las reuniones? Yo, fíjate, estamos en reinos de taifas. Y no solamente a nivel nacional, que cada país al final hace de su sistema sanitario lo que mejor le parece, sino que luego dentro de cada país existen diferentes modelos sanitarios que no se hablan entre ellos, y eso es un despilfarro, y ya no me refiero al despilfarro económico, es un despilfarro de salud, porque al final afecta a la salud de las personas. Hoy en día hay mucho eslogan, se vende mucho eslogan, pero se ejecuta poca certeza. Ramón, me ha gustado mucho esa expresión que parece que es universal, ¿no? De que los sistemas sanitarios tienen que ser buenos, bonitos y baratos, ¿no? Pero quizá hay un ejercicio, no sé si de postureo o de narcisismo, cuando en realidad lo que nos estamos jugando o el indicador clave no es si es bonito, barato o bueno, ¿no? Sino que cómo va la esperanza de vida de nuestros conciudadanos, ¿no? De nuestros contemporáneos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que la esperanza de vida crezca y no solo en cantidad, sino también en calidad? ¿Tú crees que los indicadores del sistema sanitario, aunque solo sea porque es de los que nos nutrimos en cuanto a información, son los correctos? ¿O puede haber ese ejercicio de
narcisismo, de endogamia, de calificarlo con cosas que no son las relevantes, y lo relevante no es ni más ni menos que la esperanza de vida, ¿no? Sí, fíjate, antes lo he comentado y es el tema de los eslóganes. Los políticos suelen utilizar aquellas cifras que refuerzan su eslogan, pero olvidan otras que son quizás más importantes y más relevantes que las que lanzan a los medios de comunicación. No se trata de que un sistema sanitario sea bueno, bonito, barato. Un sistema sanitario tiene que ser eficiente y tiene que trasladar un buen servicio al ciudadano. En España, el tiempo medio de espera para una cita con un especialista es casi de 120 días. Para una cirugía está en el entorno de los 80 días. El número de personas que están en lista de espera para ser operadas son 700.000 personas. Esto en 2019. Este año, gracias al sistema sanitario tan desastroso, y lo digo sin ningún ambaje, desastroso que tenemos, estas cifras se han disparado. La pandemia ha colapsado el sistema sanitario. Se han abandonado al resto de patologías. Es decir, los pacientes con patologías no COP-SARS-2, no COVID, han sido relegados por el sistema sanitario. Se han parado cualquier otro tipo de cirugía, de consultas de especialistas. Se están haciendo en cuentagotas. Y todo es porque no tenemos un sistema sanitario eficiente, flexible y que se adapte a las necesidades de cada circunstancia. Como decíamos al principio, el futuro de los políticos, de la responsabilidad de los políticos, va a ser sobre vidas y haciendas, ¿no? Y no solo sobre haciendas, ¿no? Y alguna vez ya hemos comentado tú y yo que hace más daño la competencia que la corrupción, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú qué le recomendarías a un candidato a responsabilidades políticas en el año que empieza, respecto de cómo debía ser la competencia, o cómo vislumbras o cómo ves que sería la competencia, con quién se debería rodear, a quién debería acudir un candidato que no fuera de formación médica para generar la confianza entre sus electores de que con él el ecosistema va a funcionar mejor? En primer lugar, hablar claro. Es decir, hablar claro a la gente no significa perder votos. Muy al contrario. Cuando te diriges a los ciudadanos y les dices las realidades del país o de tu zona, de tu región, de tu estado, de tu comunidad, la gente te escucha. Y en el caso de la sanidad, lo que debería hacer es, primero, olvidarse del aquí siempre se ha hecho así, rodearse y escuchar de personas ajenas a su entorno sanitario, porque va a ser volver otra vez al aquí siempre se ha hecho así, y plantear un auténtico plan de transformación del modelo sanitario. Cuando hablamos de transformación, el máximo de giro, como hemos hablado alguna vez, no son 360 grados, como dijo aquel político español que tenía tantas ganas de ser ministro, que dijo que él venía a dar un giro de 360 grados al ministerio, ¿no? Cuando el máximo, como todo el mundo sabe, son 180, ¿no? Cuando hablas de un plan de transformación y le puedes poner más adjetivos, de radical, etcétera,
entiendo que estás hablando de un giro de 180 grados, ¿no? Donde, por ejemplo, en el mundo de la empresa, pues hay empresas que han dado un giro de 180 grados porque estaban orientadas a producto y de repente dan un giro de 180 grados y se orientan a mercado, ¿no? O donde lo importante pues es el producto y al final pues lo que importa es el mercado y no tanto el producto. ¿Cómo sería eso que lo hemos podido visualizar en cambios en empresas privadas, en la gestión de empresas privadas? ¿Cómo sería esa visualización de cambios de 180 grados en el ecosistema sanitario? Pues igual que al principio hablaba del paralelismo entre empresa y sistema sanitario en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías y de nuevos protocolos médicos sobre estructuras anticuadas, pues en esto de la transformación es exactamente lo mismo. En el mundo empresarial, lo importante ya no es el producto, sino el servicio que te da ese producto y el cuándo, cómo y dónde te presta ese servicio. En la sanidad es exactamente lo mismo. La sanidad es servicio puro y duro y necesitas que tu necesidad sea cubierta donde, cuándo y cómo tú necesitas. Cuando hablamos de servicio, y voy a un tema que es muy tuyo, porque es muy de tu especialidad, uno entendería que un buen servicio es una buena atención personal, ¿no? De persona a persona, ¿no? Sin embargo, yo creo, y te lo he escuchado en alguna ocasión, que mucha falta de calidad de servicio es por la falta de digitalización, el que no te convoquen a pruebas, el que no se utilice la tecnología para evitar pues el servicio de llamadas telefónicas, por ejemplo, avisándote de que tienes una cita o recordándote una cosa, que eso se podría digitalizar perfectamente, ¿no? O a mí me gusta decir que porque me lo contó un alumno latinoamericano, me dijo, parece mentira que siendo España un país de servicios, pues tenga tan poca calidad de servicio. Y yo le dije, pues tienes toda la razón, porque además vosotros tenéis algo superior a la calidad del servicio, que es la calidez del servicio. Realmente el trato, la cortesía, la personalización, el respeto es mucho mayor y a mí esa palabra de calidad de servicio es lo que damos las personas cuando hacemos nuestro trabajo, seamos profesores, bancarios, camareros o lo que fuera, ¿no? Existe ese concepto, pero luego hay mucha calidad de servicio que tiene que ver o que se podría arreglar no con personas, ¿no? Sino con mejores sistemas pues de convocar a citas, esto que decías, ¿no? Que una cita pues tardas un montón de tiempo en que te la den. Todo eso no se puede, ese aspecto de la sanidad que no es la parte humana, que no tiene que ver con los sanitarios, sería con los tecnólogos que trabajan en los sistemas sanitarios. ¿Cuánto recorrido de mejora crees que podría tener en un año, en 2, en 3 años, ¿no? Cuando un político se lo propusiera, ¿no? Vamos a ver, tú puedes tener la mejor churrera del mundo, la máquina, es decir, la mejor máquina que hace churros, el top. Pero si lo que introduces en esa churrera es porquería, lo que te sale no van a ser churros deliciosos, va a ser porquería no deliciosa. Y es lo que está ocurriendo en la sanidad. Es decir, hay muchísima información y de la cual tan solo se conoce un 10%. ¿Por qué? Primero, por la sensación de propiedad que tienen los políticos y los médicos. Que no sé cuál de las dos grupos, si el colectivo médico o el colectivo político son más corporativistas de los dos. Son extremadamente corporativistas.
Entonces, si los datos no son compartidos, no tenemos absolutamente nada. Es decir, yo hasta hace 3 años tenía 3 historiales médicos diferentes en la Comunidad de Madrid. Dependiendo del hospital al que iba, me abrían una historia médica distinta. Eso es una locura. Y hemos pasado ya 20 años del siglo XX. Es decir, hablamos del siglo XX como si estuviera aquí al lado. No, han pasado ya 20 años y seguimos exactamente igual. Lo que necesitamos es una unificación, no de historias clínicas, que también, porque son las que al final te van a ayudar o van a ayudar al sanitario a tratarte, porque van a encontrar una única ficha con todo lo que te ha ocurrido a lo largo de tu vida, sino los casos clínicos. Los casos clínicos son las historias clínicas anonimizadas. Y esos casos clínicos son los que, bajo un estudio muy detallado, muy bien tipificado, clasificado, pueden dar unas soluciones de tratamiento específicas para cada persona. Porque pueden encontrar otros miles de casos similares al tuyo y segmentar para aquellas patologías que son parecidas o similares a las tuyas. Es decir, ¿cuántas personas han tenido las mismas patologías que yo a lo largo de la vida? ¿Qué tipos de tratamientos se les han dado? ¿Qué reacciones o qué resultados han obtenido? Es decir, hay que tender a personalizar el tratamiento. Y eso única y exclusivamente se consigue centralizando los casos clínicos. Y no solo a nivel estatal, no solo a nivel europeo, es que eso tendría que ser de obligado cumplimiento a nivel mundial. O sea, simplemente con eso estaríamos salvando millones de vidas y estaríamos mejorando y haciendo mucho más eficiente los sistemas sanitarios. Yo entiendo que esa tecnología de la que hablas, de personalización, ya existe y que seguramente la están utilizando las compañías de seguros privados, ¿no? De seguros de salud, estas compañías como Sanitas, etcétera. ¿Hasta qué punto un político tendría que pedir o buscar la colaboración de esas compañías de seguro para integrar esa información o incluso para poderla modelizar como la modeliza una empresa privada? Porque la empresa privada se juega la supervivencia por su eficacia o por su eficiencia o por las dos cosas a la vez, pero eso es lo que ese es el traslado que pretendo hacer. Yo no pretendo o no querría que la pregunta sonara a privatizar la sanidad pública, ¿no? Pero lo que creo que sí que dentro de esa dicotomía entre público-privada, la salud, hay un tema que la empresa privada, lo privado siempre irá por delante, entre otras cosas porque se juega su supervivencia, que es con la tecnología de personalización y de tratamiento de cada caso, porque al final termina cobrándole a cada uno de sus clientes / pacientes, cosa que la salud pública, pues al no tener esa obligación de cobrar porque la sanidad es gratuita, pues resulta que el no tener que hacer esa función de cobrar, pues hace que no sea tan importante la personalización, sino simplemente dispensar el servicio, mientras que el privado, además de dispensar bien el servicio, tiene que cobrar el servicio. Ahora sí que creo que te he podido trasladar la inquietud de una manera más clara, ¿no? O sea, hay sistemas de dispensar salud y hay sistemas, dijéramos, que al ser de cobrar la salud por parte de los privados, pues hacen que las historias clínicas, que esos estudios que tú referenciabas de otros casos clínicos, pues tengan un repositorio, tengan un sitio donde con inteligencia artificial, con algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning, pudieran ser utilizada toda esa información.
¿Conoces algún ejemplo? ¿Hay alguna tendencia de pedir exclusivamente ese trasvase de tecnología personalizada de lo privado a lo público? No existe. No existe. El sistema, el sistema privado, y haciendo referencia a las compañías aseguradoras, utilizan toda esta información no cara a la mejora de atención sanitaria del paciente, sino para calcular la prima que te van a cobrar mensualmente, o para aceptarte o para expulsarte de su compañía. Es decir, utilizan estos datos de tu historia clínica única y exclusivamente para calcular los beneficios que tú les puedes reportar. Si tienes muchas patologías, te van a poner una prima muy alta o directamente te van a decir no te aseguro. Y luego los datos que tienen en sus hospitales, porque hay compañías aseguradoras que tienen su propia red hospitalaria, son suyos. Son suyos. Y este es el problema que había aquí en España hasta hace un año o así, que se han empezado a integrar todas las historias clínicas de todos los pacientes, y es que había hospitales que estaban siendo gestionados por empresas públicas y otros eran privados, por gestión pública y otro por empresas privadas, y las empresas privadas no compartían su información con el arco público. Entonces, por eso antes decía que tenía que ser algo de obligado cumplimiento, Es decir, toda la información referente a una persona es una única historia clínica que tiene que estar centralizada y compartida con todos los sistemas o todos los centros sanitarios, sean hospitales, sean centros de salud, sean consultorios, sea absolutamente lo que sea. Y luego, por otro lado, los casos clínicos, los datos de casos clínicos que estuvieran centralizados en un organismo público-privado, de gestión público-privada, donde entraría esa tecnología que tú has comentado. Tecnología tenemos de sobra, es decir, no nos va a faltar. Otra cuestión es cómo se utiliza la tecnología. Entonces, utilizando la tecnología que tenemos ahora mismo, mira, yo hace 4 años diseñé un modelo asistencial parecido a un triaje a través de un sistema cognitivo. Es decir, con el móvil hablabas con una máquina y esa maquinita, accediendo, claro, a toda esa base de información de casos clínicos, te podía hacer un prediagnóstico con todo lo que tú le estabas contando. Y no solo eso, sino que podías mandarle vídeos o fotografías de la zona y hacía un análisis con toda esa cantidad de información y te hacía un prediagnóstico. Y con ese prediagnóstico te podía enviar o a un centro de salud o a un hospital, a unas urgencias, avisando previamente de que ibas a ir. Con lo cual el hospital, cuando tú llegabas allí, ya tenían todo tu historial, todo preparado, y la atención era directa. O sea, ese sistema ahorraría muchísimo tiempo, muchísimos desplazamientos, pero claro, aquí nos encontramos de nuevo con ese corporativismo médico que hablaba al principio. O sea, los médicos son muy reticentes a dejar en manos de una cosa, una máquina,
prediagnósticos. No Entendido. no quieren ser sustituidos, quieren que la persona le siga viendo o a través de una videoconsulta o directamente. Yo soy bastante escéptico con las videoconsultas, bastante. Pero bueno, es un negocio que ha crecido mucho en Estados Unidos, una auténtica barbaridad. Pero bueno, no deja de ser el no moverte de tu casa, que bueno, ya es un pequeño avance, pero tampoco la disponibilidad del médico al otro lado es la tuya. Es decir, que si llamas a las 2 de la mañana, seguramente te atiende alguien que está en un call center, un médico, o sea, un call center de médicos. A mí me parece de lo más frío y patético que puede existir. Sí, Ramón, has abierto muchas vías o muchas líneas de pensamiento. Me gustaría, pensando en que el año 2021 es un año electoral en distintas regiones del globo y en distintas geografías dentro de cada uno de los países. ¿Qué te gustaría o cómo te gustaría que fuera el programa político de un político en las próximas elecciones en cualquier latitud del mundo, ¿no? ¿Qué cosas, son dos preguntas a la vez, qué cosas te gustaría que estuvieran en su programa político, o tres cosas? ¿Qué cosas te gustaría que estuvieran en el programa? ¿Quiénes deberían acompañar en el 2021? ¿Qué profesionales de la salud deberían acompañar al político en un momento donde el político empieza a ser señor de vidas y haciendas? Y en tercer lugar, ¿qué tres preguntas le harías a un político para confirmar que no son eslogans o palabras las cosas bonitas que va a decir en el caso de ser elegido? Buenas preguntas, buenas preguntas. A ver, en cuanto a la primera sobre... ¿Lo dejamos para la próxima? No, te contesto. En cuanto a qué me gustaría escuchar en un programa electoral con respecto a la sanidad, pues me gustaría escuchar que entiende este político, este candidato, que entiende que el sistema actual ha fallado. Es decir, vamos a dejar de darnos los golpes de pecho y de presumir del bueno, bonito y barato. O sea, decir la verdad, decir ha fallado, no pasa nada. O sea, ha sido una situación que nos ha puesto a prueba a todo el mundo y hemos visto que este sistema no es el más óptimo, ya no para dar respuesta a una pandemia como la que estamos teniendo, sino que tampoco es el óptimo para dar las respuestas a las necesidades actuales que tiene el ciudadano. Y que por lo tanto necesita una transformación de 180 grados. Muy bien. Lo siguiente, ¿con qué personas, qué perfiles te gustaría ver en el equipo de un candidato? Asesores externos a su ámbito, incluso yo diría nacional, es decir, para acometer una transformación de este calibre es necesario contar con gente que no esté, entre comillas, contaminada de todo de la historia anterior. Es decir, aquí lo que se necesitan son ideas originales, ideas que aporten realmente valor sin tener en cuenta los hábitos que nos han traído hasta aquí. En segundo lugar, sanitarios,
pero sanitarios en una segunda fase. Y a los sanitarios hay que incluirlos en la parte asistencial, no en la parte estructural. A los sanitarios hay que incluirlos cómo vamos a dotar o de qué manera vamos a integrar esta nueva estructura con la parte asistencial. Si la estructura está bien definida, no va a haber ningún problema. Bueno, o sí, por ese, sí, lo voy a decir, endiosamiento de una parte sanitaria, y tú, Lalo, bien sabes que yo he estado rodeado de familia muy directamente relacionada con el ambiente sanitario. Mi hija pequeña, sabes que es sanitaria, entonces sé perfectamente de lo que hablo, y por lo tanto yo incluiría la parte sanitaria en una segunda fase. Esto no se puede diseñar en 2 meses. Es decir, esto lleva su tiempo. Y sobre todo, lo más importante es la planificación, la estrategia de expansión, de lanzamiento de del nuevo modelo sanitario. Es imprescindible hacerlo así. Hay que quitarse de en medio, en este caso sí, el legado que nos ha traído hasta aquí. O sea, tenemos que pensar de una manera diferente, de una manera hacia el futuro, y teniendo en cuenta todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología como servicio a lo que nosotros queremos. Y la última, ¿qué 3 preguntas le harías a un político para confirmar su credibilidad? ¿Usted cree que su sistema sanitario es bueno? ¿Usted cree que su sistema sanitario es bonito? ¿Usted cree que su sistema sanitario es barato? Magnífico, Ramón. Con un punto de humor terminamos aquí. Ha sido un placer estar contigo y nos vemos en la próxima. Muy bien, fantástico. Muchísimas gracias. Un abrazo. Por tus sabias preguntas. Y tú por tus estupendas respuestas. Hasta muy pronto.